Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Brandon Díaz, soy estudiante de la Uniminuto y hoy estaremos hablando sobre un análisis de caso sobre unas decisiones contables. Listo, el análisis de caso se va a enfocar en las conductas contables que tuvo Javier Ramírez como contador público de Distribuciones Globales S.A. Un caso donde tenemos que preguntarnos hasta dónde llega la presión de la empresa sobre nosotros y en dónde empieza nuestra responsabilidad profesional como contadores públicos. En este caso, vemos que Javier toma 5 decisiones que en conjunto distorsionan por completo la realidad financiera de la empresa en la que trabaja. Primero, registra ingresos de ventas que aún no se habían concretado, sin contratos firmados ni garantías, anotándolos como cuentas por cobrar. Segundo, redujo artificialmente el valor de las cuentas por pagar, argumentando que podrían renegociarse. Tercero, ajustó el valor de los inventarios usando un método de valorización distinto al que la empresa aplica habitualmente, bajo NIF, norma de información internacional financiera. Y esto con el objetivo de ¿qué? De inflar los activos corrientes. Cuarto, registró gastos operativos como si fueran activos, inflando así las utilidades que hubo de ese ejercicio contable, de ese periodo. Y quinto, que es pues probablemente lo más grave, no documentó ninguna de estas decisiones, no dejó constancia de las reuniones con el director financiero, que fue el que ejerció cierta presión sobre él, y omitió deliberadamente cualquier nota aclaratoria en los estados financieros, precisamente para no despertar ningún tipo de sospecha cuando realizaron las auditorías. Ahí es cuando ahora entramos a ver qué nos dice el Código de Ética de la IFAC, la cual establece 5 principios fundamentales para todo contador profesional: la integridad, la objetividad, la competencia y la diligencia profesionales, confidencialidad y comportamiento profesional. En este caso, al menos 4 de ellos fueron vulnerados de forma directa. ¿Cuáles? La integridad, que se rompió en el momento en el que Javier registró información que sabía que era falsa o como mínimo no la había verificado, lo cual dejó como ingresos casi asegurados sin respaldo contractual. La objetividad, la cual falló porque permitió que la presión del director financiero, Luis Torres, cegara su juicio profesional. El propio código contempla lo siguiente: este contiene disposiciones sobre la presión para incumplir los principios fundamentales y establece que un contador no debe permitir que esa presión ni de terceros ni de sus superiores los lleven a preparar o presentar información con la intención de inducir a errores o realizar ajustes a conveniencia. La competencia y diligencia profesionales, las cuales se vieron comprometidas al usar el método de valorización de inventarios que no correspondía a las normas contables aplicables, es decir, contrario a lo que se nos dice en las NIF que la empresa debía cumplir y seguir. El comportamiento profesional, que se afectó por la falta de documentación y la omisión deliberada de las notas explicativas, una conducta que fue orientada expresamente a evadir el escrutinio de los auditores externos. O sea que si analizamos la situación, es razonable interpretar que estas 4 violaciones no fueron hechos aislados, sino que fue una cadena de hechos. ¿Sí? La falla de la objetividad ante la presión del director financiero Torres fue el punto de origen que arrastró al contador público a violar los demás principios del código de la IFAC. Entonces ya entramos a ver lo que serían las consecuencias legales, financieras, reputacionales que afectan al contador público, la empresa, los inversionistas, terceros, la sociedad. En la parte legal, la manipulación de los estados financieros para obtener un beneficio, o en este caso el préstamo bancario, puede constituir como fraude financiero o como inducción a error a terceros, en este caso el banco, lo que en la mayoría de jurisdicciones acarrea a responsabilidad civil o incluso llegar a lo penal, además de sanciones disciplinarias del gremio contable que podrían incluir la suspensión o cancelación de la tarjeta profesional del contador. En lo financiero, si el préstamo se otorga sobre cifras infladas, la empresa asume una deuda que en su situación real no puede sostener, lo que probablemente agravará y no resolverá la crisis de liquidez que originó todo este problema. Y en lo reputacional, si estos ajustes salen a la luz, por ejemplo en una auditoría externa posterior o al no cumplirse las proyecciones casi aseguradas, tanto la empresa como Javier personalmente pueden sufrir un daño difícil de revertir, que es la pérdida de confianza de los inversionistas, los bancos, los clientes y el propio gremio profesional contable. ¿Qué recomendaciones se podría dar en este caso para corregir ya esta situación? Primero, Javier tiene que revelar los ajustes indebidos que realizó al comité de auditoría y pasar a hacer las correcciones respectivas a los estados financieros, ¿sí?
antes de que pues antes de que la empresa presente la solicitud del crédito al banco. Segundo, la empresa tiene que documentar formalmente cualquier decisión contable relevante, incluyendo las reuniones donde se ejerció presión sobre el contador público como respaldo y como control interno. Tercero, ya si la presión que ejerció la dirección financiera es de manera consistente, continua, lo que nos dice el código es que es claro que el contador tiene que rechazar las instrucciones dadas y, de ser necesario, escalar el asunto o incluso poner fin a la relación profesional con esa entidad si quiere evitar problemas. Cuarto, la empresa ya tiene que empezar a buscar alternativas que sean legítimas para su crisis de liquidez, renegociación real de las deudas, reducción en costos y gastos, búsqueda de inversionistas nuevos, en lugar de maquillar cifras que solo conducen a más problemas. ¿Cuál es la lección y la lección principal de esto? Ningún objetivo empresarial, por legítimo que parezca, en el caso de cuando nos dicen que quieren evitar despidos, superar una crisis, justifica sacrificar la integridad de la información financiera, porque pues esto conduce a que eso que quiere evitar la empresa llegue el doble de fuerte, o sea, va a ser un golpe el doble de grave, ¿no? En cuanto a pago de impuestos, en cuanto a muchas cosas. Lo que nos dice al final que la ética profesional no es un obstáculo burocrático, es lo que sostiene la confianza de todo el sistema financiero y el cual pues nos evita vernos afectados. Gracias por escuchar.